Hola, queridas pecositas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo me encuentro un poquito nerviosa. Me emociono muy fácilmente. Pero vale, finalmente estoy de vuelta con una nueva historia, chicas. Por ahora es un one shot de mi autoría. Sé que he estado demasiado tiempo ausente, pero vale. Ha sido un año en verdad difícil y no lo he pasado nada bien, sea en el aspecto profesional como en lo personal. Este 2020 ha sido una dura prueba de fortaleza para todos nosotros, lo creo así. Hubiera querido poder grabar historias con más frecuencia. Lamentablemente no me he encontrado con el humor para poder grabar. Desgraciadamente la muerte me ha arrebatado a un ser que yo amo profundamente, y ese hecho provocó que yo cayera en un estado apático y de completa tristeza. Yo soy una persona muy emotiva y que cuando está triste tiendo a aislarme y a refugiarme en la soledad. Ahora, poco a poco, estoy obligándome a salir de esa tristeza y aprender a continuar con mi vida, aunque creo que este dolor me acompañará siempre, hasta el día que yo también abandone esta existencia. Sin embargo, vuelvo a encontrar el entusiasmo para hacer aquellas pequeñas cosas que me donan alegría, como es el grabar historias de Candy Candy. Una vez más, se ha convertido en esa especie de refugio terapéutico. No es la primera vez. Pero vale, os cuento. Este one shot lo he escrito en una noche, chicas. Tal vez no esté bien escrito y tal vez es un poco largo para ser un one shot. Sin embargo, cuando lo escribí hace poco más de 2 semanas, fue como una señal de que yo ya estaba lista para pensar en otras cosas, y he querido dejar intacta la historia así como nació aquella noche, porque mientras la escribía yo me sentía contenta, auténticamente contenta, y fue el primer día y la primera noche que yo dejé de llorar, y quiero respetar aquel sentimiento que invadió mi ser mientras la escribía. Espero que os guste y por último, quiero agradecer a todas vosotras chicas que me habéis escrito preocupadas por mi ausencia. Aprecio mucho la especial amistad que nos une en la distancia. Muchas gracias, chicas. Sois muy especiales. Y vale, sin más, empecemos con esta nueva historia. Noches borrascosas, mañanas refulgentes. Una historia de Ángela Vegas. Los días anteriores habían sido un completo desastre. La hermana Grey los había encontrado en medio de la noche a solas en el establo, y como consecuencia de sus imprudentes e indecentes actos, como los había juzgado la religiosa, ahora Candy se encontraba recluida en la habitación de castigo, expulsada definitivamente del colegio, mientras que Terry, desesperado, intentaba encontrar la manera de ayudarla. Había incluso acudido a su padre, pidiéndole que intercediera por Candy, pero éste se había negado rotundamente en ayudar a su hijo. Las horas pasaban inexorablemente, amenazando con arruinar el futuro de Candy si no lograba encontrar una solución. Retumbaban en su cabeza las palabras de los hermanos Cornwell, afligidos al enterarse de que el tutor de Candy sería notificado de la gran falta que había cometido la chica, lo que significaba el inminente rechazo que sufriría por parte de la familia Arney. Candy ya ha sufrido demasiado en su vida, había expresado desconsolado Steer. Motivado por aquella avalancha de pensamientos que se agolpaban en su mente, de repente tuvo una iluminación. Los tiempos se habían acomodado perfectamente y para Terry había llegado el momento de enfrentar la vida con madurez, a pesar de ser aún un adolescente. Había un único pensamiento en su cabeza mientras se encontraba parado en la oscuridad de su habitación frente a la ventana, con la mirada fija en dirección en la que se encontraba el dormitorio de Candy.
donde las luces estaban apagadas. Ella no se encontraba ahí, lo sabía perfectamente, y aquella abrumadora sensación de vacío le invadió las entrañas. Aún no lograba asimilar cómo en el giro de unos minutos todo había acabado para ellos. Sí, todo había terminado. Ahora él se marcharía del colegio, pero antes haría que Sor Grey la perdonara. Y así fue. A la mañana siguiente, Terry salió de la oficina de la directora del colegio sintiendo que sus piernas pesaban como el plomo. Sí, había hecho lo correcto. Había conseguido una segunda oportunidad para Candy. Ahora ella podría continuar instruyéndose para tener el futuro brillante que tanto merecía. Sin embargo, le pesaba marcharse. Le pesaba separarse de ella. Y perdido en aquel mar turbulento que eran sus pensamientos, mientras caminaba sin rumbo en el bosque del colegio, despidiéndose de aquel lugar en el que cada rincón veía su dulce rostro sonriente, de repente vio a lo lejos que 2 monjas escoltaban a Candy rumbo al dormitorio de las señoritas. Sonrió sin ánimo al comprobar que la hermana Grey le permitía volver a las instalaciones como alumna de nuevo, y continuó su caminata solitaria. Aquella misma tarde se despidió para siempre del colegio y de sus días de despreocupada adolescencia. El chico solitario e irreverente, al que parecía no importarle nada ni nadie, ahora estaba enfrentando aquella situación con el aplomo de un adulto, y todo por ella. Aquella tarde escribió una nota para Candy, informándole que partía rumbo a América. Después, ya entrada la noche, salió de su habitación y empezó a caminar por inercia. No quería marcharse. Un sentimiento extraño le impedía abandonar el instituto. Ya había recorrido aquel lugar en la tarde. Sin embargo, ahora se encontraba haciéndolo de nuevo. Sin darse cuenta, vio que había llegado al dormitorio de las chicas y estaba justamente frente al balcón de la habitación de Candy. Vio que las luces aún estaban encendidas y pudo distinguir su figura a través de las cortinas. Permaneció inmóvil, sosteniéndose del árbol cercano. Quería grabar en su mente esa imagen y llevarla consigo como su único consuelo. Una punzada aguda hirió su corazón. En su mente había concebido que aquella prematura separación sería solo momentánea. Ella continuaría con sus estudios en el colegio y él iría a América a perseguir su sueño de convertirse en actor, y así algún día poder regresar a buscarla una vez tuviera un futuro que ofrecerle. Pero la vida suele jugar crueles bromas y muchas veces suele truncar los planes de las personas obligándolas a soportar crueles renuncias, como justamente les había pasado aquella noche en el establo. Sintió angustia. ¿Y si esa era la última vez que la viera? ¿Y si la vida, que da tantas vueltas y tiende a enredar destinos, no les permitiera volver a reunirse nunca más? Él no sabría conformarse con aquella sombra que se transparentaba a través de las cortinas como último recuerdo suyo. No, él la quería en su vida. Esa era la única certeza real de la que estaba completamente seguro, como nunca lo había estado en toda su vida. Impulsado por un instinto primordial y sin siquiera razonarlo, empezó a escalar aquel muro para alcanzar la terraza de la habitación, movido por la locada urgencia de verse reflejado en aquellos vivaces ojos verdes una vez más. Ligero como el aire y con movimientos atléticos y veloces, finalmente llegó a la cima de sus anhelos y de un salto entró finalmente en la terraza. Con el corazón que le palpitaba desenfrenadamente y la respiración entrecortada, se acercó a la puerta y en ese momento las luces se apagaron y sin esperar más, entró. ¡Terry!, exclamó Candy al verlo entrar. «Shh, pecosa, no grites o nos encontrarán. Y esta vez no habrá excusas», le dijo acercándose a ella tomándola de las manos. «Terry, yo estaba por ir a tu habitación. Necesitaba verte». Los ojos de ambos chicos, encendidos por una emoción incontrolable,
Se encontraron por un momento infinito, mientras el claro de la luna que se infiltraba por la ventana iluminaba sus hermosos rostros. Sin poderlo evitar, Terry la atrajo así con arrebatada fuerza, envolviéndola entre sus brazos. Y cuando sintió que ella rodeaba su cintura, correspondiendo tímidamente a su abrazo, apretó sus ojos al mismo tiempo que la oprimía con más vigor. Un abrazo en el que ambos chicos pudieron sentir por primera vez la cálida cercanía de sus cuerpos, tan cerca que podían sentir el palpitar de sus respectivos corazones. Después, Terry cogió con ambas manos el rostro de Candy y acercó su frente a la suya sin dejar de verla. No puedo hacerlo. No puedo dejarte. No quiero separarme de ti, susurró desesperado. ¿Cómo? ¿Dejarme?, preguntó Candy confundida. Sí, fue la única solución que encontré para evitarte problemas con tu familia y que permanecieras en el colegio. Pero ahora que te he visto, ya no puedo hacerlo. Balbuceó con impotencia porque sentía que ahora no podría cumplir con su cometido. Candy se volvió a abrazar a él en cuanto escuchó sus palabras. Oh, Terry, yo pensaba ir a tu alcoba y verte porque he decidido marcharme del colegio. ¿Pero qué dices? ¿Por qué?, la cuestionó aún más confundido que ella. Entonces ambos se sentaron en la cama y Candy empezó a explicarle sus razones. Terry, esta tarde la hermana Gray me ha dicho que mañana vendrá por mí la tía Elroy. ¿Qué?, la interrumpió incrédulo. ¿Acaso la hermana Gray le ha avisado a tu familia? Yo tenía un acuerdo con ella. No debió hacerlo, exclamó indignado con la rabia encendida en sus ojos. Oh, no, Terry, no fue ella quien la avisó. La hermana Gray también se encontraba desconcertada ante el aviso. Fue Elisa quien le mandó una carta contándole todo, y mañana vendrán por mí para llevarme a México. ¿A México? Sí. La tía Elroy no quiere saber de mí, y por ahora me mandará a México hasta que el tío William decida qué hacer conmigo. Por eso iba a verte, para decirte que me marcho del colegio. No esperaré hasta mañana para que me lleven a un lugar que no quiero. Regresaré al hogar de Pony, que es donde realmente pertenezco. Terry en ese momento sonrió abiertamente. ¿Qué cosa? ¿Realmente quieres abandonar el colegio?, le preguntó, volviendo a tomar su rostro entre sus manos. Candy, decidida, asintió. Entonces, vámonos juntos, propuso emocionado. ¿Cómo?, preguntó sorprendida ante su propuesta. Sí, Candy, vayámonos juntos. Algo dentro de mí me decía que viniera a verte. Temía que si me marchaba sin despedirme, te perdería definitivamente. Si no hubiera seguido mi instinto, a estas horas yo ya estuviera en el puerto sin saber que tú mañana serías llevada a México. Ven conmigo, América. Ahí está nuestro futuro. Candy lo pensó por un segundo. El miedo que Terry le estaba confesando era el mismo que ella había sentido. El tiempo en el que estuvo recluida en la celda de castigo no hizo otra cosa que pensar en él. Se arrepentía por no haber aprovechado el tiempo que habían estado juntos. Y se había dado cuenta de lo mucho que lo amaba. Aquel chico misterioso había entrado en su corazón sin pedir permiso, con la fuerza impetuosa e irreverente que lo caracterizaba, adueñándose completamente de su amor. Candy no quería separarse de él, no de aquella manera. Frente a ella estaba aquel chico aferrando su rostro con ternura y grandes expectativas en sus intensos ojos, que le suplicaban aceptar a marcharse con él. Candy, ven conmigo. Escuchó una vez más su petición, viéndolo cerrar sus ojos y acercar una vez más su frente a la suya. Ella asintió, y entonces Terry volvió a abrir sus ojos y sonrió abiertamente. Sí,
dijo Candy con firmeza. Es hora de marcharnos de aquí, Terry. Este no es nuestro lugar. Sin decir más, ambos chicos abandonaron el colegio. Las pertenencias de ambos cupieron en una sola maleta. No necesitaban más que a ellos dos. Clint se enroscó en el cuello de Candy y de la mano llegaron al puerto donde el transatlántico los esperaba. Y como buen augurio, una vez más era el imponente Mauretania. El mismo barco que los había traído a Londres, ahora los regresaría a América. No se habían dicho mucho mientras se dirigían al puerto, solo lo esencial, pero sus manos entrelazadas comunicaban más que 1000 palabras. Candy suspiró profundamente mientras caminaba por la escalera para abordar el barco. La primera noche, ambos chicos cayeron rendidos por el estrés y el cansancio en un sueño reparador y profundo. Terry, al salir de la ducha, vio a Candy acostada en la cama junto a Clint, aún con su vestido y botas puestas. Se notaba que se había dejado caer descuidadamente y sin querer se había quedado dormida. El joven se acercó a ella contemplándola dormir. Sonrió con ternura mientras cuidadosamente apartaba de su rostro algunos rizos que cubrían sus mejillas. Después, con delicadeza, le quitó las botas y la cubrió con las mantas. Un minuto después de haberla admirado en su sueño, por instinto, también se dejó caer a su lado y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Candy fue la primera en despertar, y lo primero que vio al abrir sus enormes ojos fue el rostro de Terry junto a ella sumido en un sueño profundo. Se quedó inmóvil, trateniendo casi la respiración, al mismo tiempo que sus mejillas se encendían en un intenso rubor. Lo observó dormir por un momento, sintiendo su respiración pausada, tan cerca de ella, con aquella expresión tan serena en su rostro. Es tan hermoso dormido, pensó. Después intentó pararse, pero sintió el brazo del joven sobre ella. Entonces, con cuidado lo apartó lentamente para no despertarlo. Despacio, se puso de pie sin darse cuenta que en ese momento Terry había abierto un ojo, despertado por sus movimientos, y la había observado dirigirse al baño. Entonces, el chico abrazó las mantas y la almohada donde momentos antes había estado Candy. A él le hubiera gustado haberla detenido para que no se levantara de la cama y permanecer un rato así, abrazados en silencio, pero no se atrevió. Tenía que controlar su ímpetu para no espantarla. Además, todavía había muchas cosas que tenían que hablar. Así que, presa de esos pensamientos, se puso de pie también él y prefirió salir del camarote a fumar un cigarrillo y darle la privacidad a su pecosa para que se duchara y cambiara con tranquilidad. Candy, desde el baño, escuchó la puerta y entonces comprendió el gentil gesto de Terry y sonrió complacida, aún con las mejillas sonrojadas. Minutos más tarde, tocaron la puerta del camarote y Candy corrió a abrir. «Oh, eres tú, Terry. Pensé que era otra persona. Podías haber entrado sin tocar. ¿Y arriesgar con encontrarme una mona en paños menores? No, eso jamás. ¡Terry!», resopló Candy levantando su mano para propinarle un buen castigo, pero Terry lo esquivó. «Oh, vamos, pecosa. ¿Tan temprano y ya estás de cascarrabias? Tal vez el hambre te hace ser una persona gruñona». Candy lo vio frente a ella sonriéndole abiertamente y se sintió tan tranquila. No podía explicarse el porqué, pero a pesar de estar en esa habitación solos, ella se sentía cómoda y serena. Se sentía al seguro. El modo como él la trataba hacía que todo fuera tan natural que no era el caso sentirse incómoda ante aquella situación. Y justo en ese momento, su inoportuno estómago gruñó descaradamente delatando su hambre. Candy, sonrojada, se llevó ambas manos a su estómago mientras Terry soltaba una sonora carcajada. «Ya sabía que eras una glotona. Ven, vamos a desayunar. Yo también tengo hambre», dijo cogiéndola de la mano, y Clint saltaba a sus brazos y juntos salieron del camarote.
Aquella mañana habían desayunado en la veranda café entre una charla amena y pequeñas bromas que disolvían cualquier momento de tensión. Sin embargo, ambos eran conscientes que antes o después tenían que hablar de la locura que habían cometido. Fue Terry quien tomó la iniciativa y sin más le preguntó: «Entonces, Candy, ¿cuáles son tus planes cuando lleguemos a América?» Candy sonrió con una chispa en sus ojos. «Quiero volver al hogar de Pony. Extraño tanto a la señorita Pony, a la hermana María y a los niños». Terry se inclinó descansando su codo sobre la mesa, sosteniendo su cabeza con su mano mientras no apartaba la vista de ella. Una vez más, Candy le contaba maravillas de aquel orfanato a orillas del lago Michigan, en el que había transcurrido su infancia. Sin embargo, él quería indagar más a fondo sobre lo que deseaba la chica. Encontrar un indicio, aunque fuera mínimo, de que también ella lo quería en su vida, así como él se encontraba absolutamente seguro de ello. Pero Candy parecía no contemplar aquella posibilidad, o al menos eso fue lo que le pareció a Terry al escucharla hablar con tanta vehemencia sobre su deseo de regresar al lugar al que ella pertenecía. Al verlo enmudecer, Candy entonces le preguntó: «¿Y cuáles son tus planes?» «Bueno», respondió seriamente el joven mientras echaba para atrás su espalda. «Pensaba abrir un circo». «¿Un circo?», preguntó la pecosa confundida. «Así es. Pero ahora que me entero que la mona con la que he huido del colegio pretende escapar de mí, pues tendré que pensar en otra profesión que no sea la de domador de monas Tarzán». «Terry, contigo nunca se puede tener una conversación seria». «Oh, vamos, Candy, solo estoy bromeando». Candy lo observó sonreír divertido mientras volvía su mirada hacia el horizonte marino. El sol reflejaba el brillo de sus cabellos castaños y el viento los hacía danzar en una armonía hipnotizante. Candy, sonrojada ante aquella visión y por la hermosura del joven, bajó su mirada. No lograba entender lo que le estaba pasando. Cada vez que lo veía, provocaba en ella una revolución de deliciosas sensaciones en todo su ser. Se estaba dando cuenta que le gustaba todo de él: sus rasgos finos pero masculinos, sus expresivos ojos y aquella forma de mirarla que la hacía sentir escalofríos, sus labios y su sonrisa, aquella sonrisa especial que solo usaba con ella, y aquellas manos, grandes y fuertes pero suaves a la vez. Ella volvió a levantar su mirada y lo observó mientras él apartaba sus largos cabellos de su rostro y los llevaba hacia atrás. Era tan atractivo. En el pasado había estado enamorada, primero del príncipe de la colina, aquel joven que le recordaba siempre que se veía más bonita cuando sonreía. Después, Anthony, un amor infantil lleno de ternura. Emocionada, agachó sus ojos una vez más al aceptar ante ella misma sus sentimientos, porque lo que ahora le provocaba a Terry era un sentimiento del todo diferente. Sí, lo que sentía por Terry era diferente, mucho pero mucho más intenso y profundo. Era una mezcla de todos los sentimientos y emociones elevadas en su máxima potencia que la llenaba por completo. Un inesperado movimiento de él la hizo despertar de su íntima meditación. Sintió de repente los dedos de Terry rozando el dorso de su mano. Volvió a levantar su mirada al mismo tiempo que la voz del chico se empezaba a escuchar en un sedoso susurro. Si con mi mano, por demás indigna, profano este santo relicario, he aquí la gentil expiación. Mis labios, como dos ruborosos peregrinos, están prontos a suavizar tan rudo contacto con un tierno beso. Recitó con el más suave como apasionado de los tonos, mientras lentamente se llevaba a los labios la mano de Candy y la miraba fijamente a los ojos. «¡Romeo y Julieta!», exclamó Candy emocionada. «Así es», dijo el chico sin soltar la mano de su pecosa y la miraba con un tímido rubor en sus mejillas.
he decidido que voy a seguir mi sueño de convertirme en actor. Trabajaré muy duro estudiando actuación para llegar a ser el mejor actor de Broadway. Su rostro lucía iluminado y emocionado mientras le contaba a Candy cuáles eran sus planes por realizar tan pronto pisaran tierra americana. Mientras tanto, en ese mismo instante en el colegio, la ausencia de ambos alumnos se notó inmediatamente. El asistente de la matriarca Arlie había llegado puntual aquella mañana por Candy, pero ésta ya no se encontraba en la estructura. Explotaba el escándalo. Elisa se encargó de esparcir rumores malintencionados sobre ella, asegurando que la habían echado del colegio por asediar al hijo del duque de Granchester. Después había cambiado su versión al notar que Terry tampoco estaba presente, asegurando que ambos habían huido juntos tras haber sido sorprendidos en el establo en comportamientos indecentes. En el giro de un par de días el escándalo había llegado incluso a oídos de los padres de los alumnos, que se encontraban indignados ante la falta de disciplina e incapacidad de la hermana superiora para controlar a los alumnos. Sin embargo, para acallar aquellos rumores, el mismo duque de Granchester se había presentado en el colegio. Imponente como siempre, dio un breve comunicado disipando cualquier especulación hacia su hijo y la señorita Candice Arlie. Ante las palabras reivindicadoras del duque hacia la heredera Arlie, el odio de Elisa incrementó clamando venganza, al punto de presentarse en la mansión Granchester exigiendo entrevistarse con el mismísimo duque, el cual la recibió solo para ser humillada una vez más. Con la actitud apacible y flemática que tanto lo caracterizaba, Richard Granchester escuchó atentamente el discurso de aquella jovencita empeñada en enfangar la imagen de Candy. Después, el duque finalmente habló. No tuve el honor de conocer a la señorita Arlie en persona, pero me basta con recordar la vehemencia con la que mi hijo intentó interceder por ella. Admito que jamás había visto a Terrence con tal comportamiento. Eso tiene solo un único significado para mí. Aquella jovencita debe ser muy especial para haber conseguido penetrar las barreras de defensa con las que mi hijo enfrenta la vida. Por otro lado, señorita Ligan, ¿qué le hace pensar que mi hijo ha huido con ella del colegio? Como ya he explicado, la ausencia de mi hijo y la señorita Arlie es solamente una coincidencia. Y justamente por eso es que acepté entrevistarme con usted, para aclarar de una buena vez esta situación. Mi hijo, antes de marcharse, me explicó todo y me mostró la nota donde lo citaban en el establo. Cuando me di cuenta de mi error y quise interceder por ella, George Johnson se contactó conmigo para explicarme que la señorita Arlie regresaría a América. En realidad, el duque se había enterado de la ausencia de su hijo, no solo por la carta que le había enviado Elisa, sino por la nota que Terry había dejado en su habitación para Candy, donde le informaba que partía para América y que la hermana Gray le había entregado al duque. Richard inmediatamente había entendido las intenciones de su hijo al leerla. Después, George Johnson le había dicho, cuando se reunió con él, que efectivamente los chicos habían partido juntos, y a petición del mismísimo William Arlie, instaba al duque que permitiera a los chicos realizar sus sueños y darles la oportunidad de madurar. Richard Granchester también era consciente del carácter decidido de su hijo, y sabía que tarde o temprano Terry se hubiera marchado de Londres para ir con su madre o para convertirse en lo que realmente quería. Incluso él sabía de sus inclinaciones artísticas. Con el sabor amargo en su corazón, también reconocía que había privado a su hijo del amor de una familia y que no había sabido demostrarle lo importante que era él en su vida y lo mucho que lo amaba. Aquella situación le había abierto los ojos ante esa realidad. Sí, le había amargado la infancia y ahora se había jurado que no le cortaría las alas. Aún recordaba los impetuosos ojos de Terry y la madurez con la que lo había enfrentado cuando había ido a pedir ayuda para Candy. No podía negar que sentía orgullo en su corazón al ver el hombre en el que se estaba convirtiendo su hijo. Y con esos pensamientos, el duque continuó su discurso. Ahora, para concluir nuestra entrevista,
le digo que no tenía intención de recibirla, señorita Ligan. Pero he querido decirle personalmente que me sentí realmente disgustado cuando recibí su carta, donde me informaba con lujo de detalle lo que había sucedido, haciendo responsable de todo a la señorita Arling. A mí ya nadie me engaña, y fue gracias a su carta que terminé por comprobar que mi hijo y su amiga cayeron en una trampa planeada por usted. Le doy un consejo, señorita. Concéntrese más en usted, porque su comportamiento dista mucho de ser el de una dama distinguida, digna de respeto. Y le exijo que deje en paz a mi hijo, y que no se atreva ni siquiera a mencionar su nombre de ahora en adelante. Espero no volver a tratar con usted en el futuro. Fue lo último que dijo mientras abría la puerta del estudio para invitarla a abandonar el lugar. Elisa se sintió humillada por aquella respuesta del duque. Se preguntaba cómo era posible que la maldita huérfana lograra que todos terminaran defendiéndola. Incluso el mismo duque había abogado para salvar su reputación. Muerta de rabia e impotencia, rechinando los dientes, no tuvo más remedio que regresar derrotada al colegio. Mientras tanto, el viaje continuaba, y así transcurrieron los siguientes días nuestros queridos protagonistas, ligeros y aparentemente serenos en la superficialidad de sus conversaciones, entre bromas y graciosas discusiones, para no hacer pesar en el otro las dudas que ambos ansiaban resolver. Estaba claro cuáles eran los planes de cada uno, incluso habían hablado varias veces a detalle sobre ello. Candy, unos días antes, había descubierto su pasión por ayudar a las personas enfermas y le había dicho que la señorita Pony conocía a la directora de la escuela de enfermeras Mary Jane en Chicago y decidió que eso es lo que quería hacer en su vida. Pero lo que aún no estaba claro era qué pasaría con ellos. ¿Se dejarían de ver una vez llegaran a Estados Unidos? Ambos tenían exactamente las mismas dudas en sus corazones, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Terry temía ser rechazado por ella. Ya lo había hecho una vez, cuando impetuosamente la había besado en una forma de abrir su corazón y hacerle saber lo que él sentía. Pero ella no había reaccionado como se lo esperaba. Lo había rechazado. Sí, era verdad que ella había aceptado marcharse con él del colegio, pero eso no significaba que lo quisiera en su vida. De todas maneras, ella iba a abandonar el colegio, con o sin él. Él sutilmente le había preguntado varias veces si pretendía partir inmediatamente rumbo a Chicago, y ella siempre había respondido con un seco sí. Eso lo hacía detenerse ante cualquier intento de confesar sus verdaderas intenciones. Y Candy sentía exactamente lo mismo. Terry le parecía tan seguro que se sentía cohibida ante su proceder. Él tenía fríamente calculado cada paso que daría tan pronto llegaran a Nueva York. Candy sentía que Terry, por obvias razones, no la contemplaba en el brillante futuro como actor que se había proyectado. Pero entonces, ¿por qué ambos sentían que había momentos entre aquellos inesperados e impertinentes silencios en los que ambos gritaban con los ojos el deseo de permanecer juntos? Había que aclarar de una buena vez cuál era su situación. Los días pasaban y la fecha de arribo a América se acercaba, marcando el final de su tiempo juntos. Aquella noche, después de cenar, habían decidido dar un paseo por cubierta del barco. Caminaban en absoluto silencio, sintiendo en sus rostros el frío viento otoñal. Después, se detuvieron a mirar el cielo despejado y lleno de estrellas. Había una extraña tensión entre ellos aquella noche. Candy no entendía por qué Terry no decía una sola palabra. En todo el viaje, el chico se había comportado muy alegre y despreocupado. Habían pasado noches enteras hablando de sus infancias. Incluso Terry había abierto por completo aquella intimidad ante ella, confesándole lo mucho que le había hecho falta el amor de sus padres y, sobre todo, la presencia de su madre en su vida. Ahora, ambos habían aprendido a conocer otra faceta de sus vidas, acercándose aún más. Candy no imaginaba en absoluto que aquel comportamiento parlanchín del chico era solamente una forma de sofocar el nerviosismo de encontrarse tan cerca de ella, sobre todo cuando volvían al camarote. Él prefería hablar hasta que el sueño vencía los ojos preciosos de Candy y se quedaba dormida,
y no sucumbir a sus deseos de abrazarla y besarla. Así, él, tranquilo, en completa libertad, podía permanecer observándola hasta que también el sueño se apoderaba de él. Terry era consciente que si permitía silencios entre ellos, él no sería capaz de controlarse, no con ella tan cerca. Pero aquella noche era todo silencio. Tampoco ella sabía qué decir. Sentía la urgencia de comentar algo para romper aquel mutismo helado que estaba cubriéndolos. En todo su paseo sobre cubierta, él no la había volteado a ver ni una sola vez. Lo notaba demasiado serio y ausente, incluso con el ceño fruncido. Ella empezaba a preguntarse qué es lo que le pasaba. De pronto, pensó que seguramente él se encontraba impaciente de llegar a Nueva York y ahora su mente estaba en su objetivo, convertirse en actor. Sí, eso tenía que ser. Entonces, presa de esta reflexión, sin siquiera pensarlo, dijo lo primero que se le vino a la mente con un tono extremadamente alegre. En 2 días llegamos a Nueva York. Realmente estos días han pasado muy rápido. Ella no lo sabía en aquel momento, pero sus palabras le laceraron el alma. Terry estaba sufriendo justamente por lo cerca que estaba de separarse de su pecosa, y simplemente no lo quería aceptar. A él le hubiera gustado detener el tiempo y quedarse navegando en el Mauretania para estar los dos solos eternamente. Pero ella parecía tan contenta, parecía no importarle que en un par de días sus caminos se separarían. El tiempo se estaba acabando y él tenía que hacer algo, era ahora o nunca. Pero tenía miedo, sentía nervios. Ella ya lo había rechazado una vez y temía que lo volviera a hacer. Sin embargo, sentía la urgencia de confesarle su amor. Ya las fuerzas de contenerse se estaban agotando. Estaba seguro, tenía que reaccionar, pero tenía que hacerlo conteniendo su apasionado ímpetu. Entonces, por primera vez en toda la noche, él se atrevió a mirarla a los ojos. Candy estaba junto a él mirándolo también. En aquel instante, los ojos de ambos no supieron callar aquel intenso sentimiento sofocado. Y de repente, ella dijo: Terry, ¿reconoces este lugar? Es donde nos conocimos. Por supuesto, él había reconocido el lugar y premeditadamente se había detenido ahí para contemplar las estrellas. En ese preciso momento, Terry se sintió alentado por aquella mirada y aquel comentario de su pecosa. Se acercó a ella y cogió sus manos sin dejar de mirarla. Candy sintió que la energía de Terry le atravesaba la piel a través de sus cálidas manos que sostenían firme, pero delicadamente las suyas. Entonces, sin ningún preámbulo, Terry susurró: No quiero separarme de ti, Candy. No quiero que regreses a Chicago. Terry, dijo en un suspiro Candy, pero Terry colocó delicadamente un dedo sobre sus labios para callarla. No digas nada, por favor, escúchame, porque si no hablo ahora, estoy seguro que después no seré capaz de hacerlo. Le suplicó una vez más con el mismo ímpetu con el que le había hablado aquella noche en su dormitorio cuando le pidió que se marcharan juntos del colegio. He partido de Londres con pocas libras, pero suficiente si soy prudente con los gastos para asegurar una existencia decente para ambos mientras yo encuentro trabajo. Y sé que lo que te estoy pidiendo es una locura, pero estoy seguro que estando juntos seremos más fuertes. En Nueva York hay excelentes escuelas de enfermería. Puedes estudiar en una de ellas y podemos visitar el hogar de Pony las veces que quieras o cualquier otra cosa que desees. Yo te apoyaré en todo. Pero por favor, realicemos nuestros sueños estando juntos, Candy. No quiero perderte. Te quiero en mi vida. El chico se había acercado demasiado a ella al pronunciar esas últimas palabras, sin poder evitar el impulso de estrecharla entre sus brazos. Candy sintió el cuerpo de Terry temblar mientras él hundía su rostro sonrojado en su dorada cabellera. Muy dentro de ella
Había deseado escuchar aquella declaración en todo el viaje, y ahora aquel hermoso chico tan contradictorio estaba ahí, entre sus brazos, abriendo completamente su corazón ante ella. No podía sentirse más feliz. Lo que le acababa de proponer no le parecía un plan tan descabellado. Ella también creía que merecía la pena intentar estar juntos y descubrir qué les deparaba el destino. A Candy no le asustaba intentarlo. Entonces, la chica llevó sus manos hacia la cabeza de Terry, que descansaba en su delicado hombro, y comenzó a acariciar su sedosa cabellera castaña en un gesto que parecía querer calmar el temblor del chico. Terry, ante aquella caricia de su pecosa, no necesitó más confirmaciones. Ella lo estaba aceptando. Lentamente levantó la cabeza de aquel refugio dorado en el que se encontraba, rozando muy despacio con su rostro y sus labios la mejilla de Candy, hasta que finalmente volvió a mirarla a los ojos con un fuego en su mirada. Él sintió entre sus manos el ardor encendido por el rubor en el rostro de su amada pecosa, y comprobó que ella le sostenía la mirada y sonreía con un gesto inequívoco de absoluta aprobación. En ese momento, él sintió que estaba entre las nubes. Ya no sentía el piso bajo sus pies. Ya no existía nada a su alrededor. Solo su pecosa entre sus brazos. Después, sus labios siguieron aquel hambriento instinto acercando su boca, ya sin ningún tipo de miedo, hasta alcanzar su tan deseado objetivo. Aquel botón de rosa perfumado que lo estaba invitando a hacerlo. Sus labios se juntaron por segunda vez en una caricia consentida y extremadamente tierna. Terry mantenía sus ojos cerrados sin parar la lluvia de pequeños besos que poco a poco aumentaban su intensidad. De repente, el sonido de alguien aclarándose la garganta los hizo despertar de su ensueño. Una pareja de ancianos, que también disfrutaban de un paseo por la cubierta, interrumpió su arrebatada juvenil demostración de amor, recordándoles que se encontraban en un lugar público. «Buenas noches», dijo la pareja al pasar junto a ellos. Terry logró responder a su saludo con la voz ronca, sin dejar de abrazar a Candy. «Buenas noches». Mientras se alejaban, la elegante dama apretó del brazo de su esposo emocionada. «Cariño, ¿te acuerdas cuando fuimos jóvenes? Qué bello es el amor». El distinguido caballero abrazó a su esposa al escucharla suspirar. «¿Cómo olvidar? Me pareció ver en aquella pareja a nosotros mismos hace ya tantos años, cuando te pedí que permanecieras a mi lado», respondió besándole la cabella llena de rizos plateados, continuando su paseo. Los chicos vieron a la pareja desvanecerse como una aparición entre la bruma. Terry, que aún sostenía en sus brazos a Candy, sintió que ella empezaba a tiritar de frío. «Pecosa, ¿tienes frío? Anda, será mejor regresar al camarote y pedimos que nos lleven chocolate caliente», le dijo mientras frotaba con delicadeza sus brazos y empezaron a caminar abrazados. Tan pronto llegaron al camarote, Candy tomó una ducha caliente. Cuando salió del cuarto de baño, Terry ya la esperaba con el chocolate que pocos instantes les habían llevado. Se miraron a los ojos en silencio, tímidos aún. «Ven, Candy, acércate a la chimenea», la instó Terry mientras le ofrecía una taza de chocolate. El rubor no abandonaba las mejillas de Candy cuando se acercó y, sin mirarlo, cogió la taza y se sentó en el sofá. Los siguientes minutos continuaron sin atreverse a decirse nada, ninguno de los dos. Ambos se dedicaban miradas discretas, mientras ríos de pensamientos pasaban por sus cabezas. «Me gustas, Terry. Eres el chico más maravilloso del mundo», pensó Candy mientras admiraba el hermoso perfil del chico delineado por la luz de las brasas ardientes de la chimenea. Entonces, Terry volteó a verla justo en ese momento y Candy intentó disimular. «Oh, por Dios, con una sola de sus miradas
Me deja atontada. Quisiera tener el valor de decirle lo que siento por él, que le quiero mucho y deseo hacerlo feliz y ver su rostro sonriendo siempre. Presa de estos sentimientos e intentando parecer tranquila, extendió su mano a la mesita donde estaba la charola de postres para coger una galleta. Terry hizo el mismo gesto al mismo tiempo y sus dedos se rozaron provocando que el chico no pudiera contenerse. Lentamente tomó su mano y se acercó a ella, encendiendo sus preciosos ojos azules. Se miraron fijamente a los ojos por un momento interminable. El chico volvió a acariciar con sus dedos el rostro de Candy sin dejar de mirarla y la besó una vez más. La chica apretó sus ojos y sus puños ante aquel beso. Previamente, él la había besado en la cubierta, pero ahora ese había sido un beso diferente, húmedo e intenso. Terry había abierto su boca acariciando ligeramente con su lengua el labio superior de Candy, pero él, al sentir la perturbación de su pecosa y cómo había contraído sus labios, entonces se separó de su boca y la atrajo así con fuerza. Oh, Candy, me pones tan nervioso. El tenerte tan cerca me resulta imposible contener mis deseos. Pensaba el chico mientras la tenía entre sus brazos. Pero ella estaba correspondiendo a su intenso abrazo. Su pecosa no lo estaba rechazando. Terry podía sentir el movimiento de su pecho causado por su respiración agitada, y eso lo animaba a continuar. Se separó lentamente de ella, pero Candy agachó su mirada. Él cogió delicadamente su mentón para que lo viera. Siento como si no hubiera tenido jamás la oportunidad de mirar tu rostro como lo estoy haciendo justamente ahora. Me siento completamente vulnerable. Candy, ¿entiendes lo que me pasa y lo que siento? Candy asintió sonrojada mientras inconscientemente apretaba de los costados la blanca camisa de Terry y su mirada encontraba el fuego ardiente de aquellos ojos azules que la observaban expectantes. El ligero rubor tímido en el rostro de Terry le daba un aire irresistiblemente encantador. El timbre de tu voz, tu cabello, tu apariencia, tu aroma, todo en ti es armonía perfecta. Siento un intenso torbellino dentro de mí, pero también me siento insegura. Quisiera que el tiempo se detenga y que estar contigo sea algo natural, sin dudas ni miedos. Pensó la pecosa. Hubiera querido confesarle sus miedos, pero no pudo. Temía romper la magia de aquel momento y solo logró responder. Sí, esto está bien, ¿no? Un silencio infinito, un arranque sentimental y sensual desenfrenado inundaba la atmósfera. Terry acarició con su mano suavemente su rostro, acomodando sus rizos rubios detrás de su oreja, y después se acercó a ella y la besó despacio. Esta vez ella intentó corresponder el ímpetu del chico, imitó los movimientos de sus labios e instintivamente ella también abrió los suyos. El chico la atrajo aún más hacia su cuerpo al entrar en su boca, empezando a acariciar su espalda con ansia. Ambos sintieron la suave caricia de sus lenguas y su embriagante sabor. Candy sintió que todo alrededor de ella giraba vertiginosamente. De repente, Terry la empujó delicadamente hacia atrás para recostarla en el sillón, y por primera vez ella sintió su firme presencia sobre ella. Al estar completamente sobre ella, el chico detuvo su beso y la miró fijamente a los ojos.
Los rostros de ambos chicos estallaron en un ardiente rubor ante lo que estaba ocurriendo. Candy estaba completamente inmóvil. Sentía que no podía articular ningún movimiento, aunque le hubiera gustado. Por el contrario, Terry empezó a tocarla y acariciarla con extrema ternura. Con sus manos temblorosas e inexpertas aún, volviéndola a besar, empezó a desabotonar el peto de su camisón de algodón. Después, dejando sus labios, levantó su cabeza para descubrir sus blanquecinos senos aún adolescentes, cubiertos solamente por su corpiño de encaje blanco. El joven se sintió aturdido al contemplar la nacarada piel que sobresalía del corpiño. Terry ya no pensaba, solo deseaba descubrir su desnudez, tocarla, sentirla. Quería hacerle el amor ahí mismo. Sin siquiera saber perfectamente lo que hacía, empezó a frotar su excitado cuerpo contra el de Candy mientras besaba su cuello y sus manos se deslizaban por sus senos y caderas, dejándose llevar por su instinto y sus deseos. Con el firme cuerpo de Terry sobre ella, Candy apretó sus ojos muy fuerte al sentir cómo las manos del chico levantaban su camisón y acariciaban la piel de sus muslos, intentando abrir sus piernas. Y justo en ese momento, Terry sintió el temblor del cuerpo de su pecosa y cómo instintivamente tensaba sus piernas para impedirle ir más allá. Terry se detuvo. Ella aún no se siente lista. Puedo sentir que está asustada. Por mí ella está haciendo todo lo posible para controlar su miedo, pero yo no puedo presionarla. Pensó en aquel instante abriendo sus ojos para ver cómo Candy mantenía apretados los suyos. Terry se sentía listo para aquel momento. La había imaginado y soñado cientos de veces entre sus brazos desnuda. Para él también sería su primera vez, pero en su caso era mucho más fácil dejarse llevar. Comprendió que su pecosa necesitaba tiempo. No quería que su primera vez ella sintiera miedo. No quería que ella pudiera arrepentirse. Quería solo hacerla feliz y sobre todo que ella también lo disfrutara. Para él lo más importante era lo que ella sentía. Solo quería cuidar de ella. Entonces dejó de acariciarla y lentamente se apartó de ella. Candy abrió sus ojos. Él estaba ahí, aún tan cerca de ella, viéndola intensamente con su rostro sonrojado y la respiración agitada, intentando calmarse. «Terry, ¿qué pasa?», susurró débilmente. Entonces Terry cogió su rostro ruborizado y le besó la frente. «Discúlpame, pecosa. Discúlpame por mi comportamiento impetuoso, por dejarme llevar por el momento. No quiero por ningún motivo presionarte a nada. Te amo y te deseo tanto que por un momento no razoné si tú estás lista para entregarte como lo estoy yo». Candy lo veía con los ojos brillantes y bien abiertos. «Sé que por mí estarías dispuesta a hacerlo esta noche, pero te respeto demasiado. Quiero que todo sea perfecto para ti. Quiero hacer las cosas bien contigo». Candy, conmovida por sus palabras, se aferró a sus brazos, sintiéndose segura y tranquila, pues su Terry sabía comprender sus miedos e inseguridades y estaba dispuesto a esperarla. «Oh, lo siento. No he querido arruinar el momento. Es que todo ha ocurrido tan rápido. Pero no creas que yo no...». Terry la estrechó fuerte para tranquilizarla. «Shh, pecosa, no te disculpes. Estoy dispuesto a esperar. Esto es lo correcto. Escucha», le dijo, volviendo a mirarla fijamente. «Llegaremos a Nueva York y haremos oficial nuestra relación y dejaremos que madure poco a poco». «Terry, te quiero mucho», le dijo sonriendo tímidamente.
Terry respiró profundamente para calmar su alegría y excitación al escucharla decir por primera vez que ella lo quería y no saltar sobre ella otra vez. «Yo te amo, Pecosa, desde la primera vez que te vi». La besó una vez más tiernamente y se acostó a su lado descansando su cabeza en el pecho de Candy mientras ella le acariciaba el cabello. Así permanecieron por largos minutos jugando con sus manos entrelazadas, platicando hasta que se quedaron dormidos. Y finalmente la mañana del 9 de octubre de 1913, el imponente Mauretania finalmente arribaba al puerto de Nueva York. Ambos chicos y Clint salieron de su camarote con su maleta, listos ya para descender del barco. De la mano caminaron a lo largo de la cubierta hasta llegar a la barandilla, desde donde observaron curiosos las maniobras de los marinos para el atraque del colosal navío. Candy observó divertida los pequeños buques que se colocaban a los costados del barco para guiarlo hacia el puerto en una perfecta coreografía coordinada, mientras Terry no podía apartar su vista de ella, regocijándose de su alegría y entusiasmo. Una multitud de personas ya esperaba ansiosa a los pasajeros y el zumbido de voces se hacía cada vez más intenso. Nuestros queridos rebeldes se sentían emocionados por la aventura que estaban a punto de emprender, una vida juntos. En silencio, se cogieron de las manos mirándose fijamente a los ojos antes de descender por la escalera retráctil. Terry llevó su pequeña mano a su boca y se la besó, y después, juntos, empezaron a caminar al mismo tiempo uno al lado del otro, avanzando serenamente hacia el brillante futuro que les aguardaba. Colegio San Pablo, meses más tarde. Patty y Annie caminaban emocionadas en los pasillos del dormitorio de las chicas. Entraron en el salón de lectura para sentarse junto a la chimenea y leer tranquilamente la carta que acababan de recibir. «Oh, Annie, estoy muy emocionada. Sinceramente no creí que recibiríamos noticias de Candy tan pronto». Diciendo Patty esto, Eliza Ligan, con prepotencia, arrebató de las manos de Annie la carta. «Oh, así que es una carta de esa huérfana. Veamos qué dice». «Eliza, devuélveme la carta», exigió Annie. «Oh, calla, Annie. Todas aquí nos sentimos curiosas de saber qué ha sido de la dama de establo», dijo riendo mientras rompía el sobre y comenzaba a leer en voz alta. «Queridas Annie y Patty, antes que nada, quiero pediros una disculpa. Me he marchado del colegio sin decir a nadie una sola palabra. Sé que os he causado muchas preocupaciones y lo lamento. Pero quiero deciros que me encuentro muy bien. Seguramente os preguntaréis qué ha sido de mí en estos meses. Bueno, queridas amigas, no podría sentirme más feliz y realizada. Ahora me encuentro estudiando enfermería en el Hospital Bellevue, en Nueva York. Sí, ya sé que no podéis imaginarme cuidando de enfermos, pero os digo sinceramente, creo que he nacido para este noble oficio. Desde que era muy pequeña, recuerdo que en el hogar de Pony me desesperaba cada vez que un niño se enfermaba. Yo siempre deseé hacer algo para aliviar sus dolores y enfermedades, y me sentía tan impotente al no poder ayudar. Ahora me siento muy feliz de saber que pronto podré poner mis conocimientos al servicio de los demás. Creo que, muy en el fondo, me he sentido influenciada también por el ejemplo de la señorita Pony y la hermana María. Su abnegación con la que han cuidado de cada uno de nosotros ha sido siempre mi punto de partida. Aparte de ser nuestras madres, sin querer, han sido también mis maestras en la vida. Por cierto, Annie, se han puesto muy felices cuando les he contado que tú también estás estudiando en el Colegio San Pablo, y les he contado que te estás convirtiendo en toda una dama, como siempre lo has soñado. Se sienten muy orgullosas de ti, querida Annie. Por supuesto, también les platiqué de ti, Patty, y esperan que algún día los visitemos todas juntas. Yo sé que así será. Ahora, queridas amigas, quisiera compartir con vosotras lo que hace que mi felicidad sea completa. Seguramente, Annie,
Te estarás preguntando por qué estudio en Nueva York y no en Chicago. Bueno, la razón es que he decidido así para estar cerca de Terry. Imagino vuestros rostros sorprendidos y sonrojados en estos momentos. Como sabéis, Terry y yo hemos sido víctimas de una vil trampa de Elisa y hemos abandonado el colegio juntos. Ya cuando estábamos en el colegio, me había manifestado sus deseos de convertirse en actor. Y cuando pasó todo lo de Elisa, él decidió también partir para América a hacer realidad su sueño. Y la meca del teatro, pues, es Broadway. Los primeros meses fueron muy difíciles para él, por ser un novato y literalmente desconocido en el gremio. Se desesperaba al ver que no le daban la mínima posibilidad de audicionar y demostrar su talento. Pero finalmente logró audicionar para la compañía Stratford y le han aceptado. Está consciente que tiene que estudiar y practicar duramente para no decepcionar sobre todo a Robert Hathaway, que es quien ha creído en él y en su talento, por supuesto. Aunque Robert me ha confesado que por su experiencia ha reconocido de inmediato su inmenso talento. Terry ha nacido con estrella, un actor nato. Y yo comparto su opinión. Chicas, tenéis que verlo actuar. He tenido oportunidad de asistir a algunos ensayos y conocer a sus compañeros actores. Y cuando él se para en el escenario, se adueña completamente de él, llenando cada espacio con su magnética presencia escénica. Terry se encuentra muy emocionado y aunque es solamente un papel secundario el que interpretará, realmente veo un gran futuro para él en la compañía. Como suelo decirle, parafraseando al mismísimo Robert Hathaway, esto es solo el principio de su brillante carrera como actor y me alegra estar a su lado compartiendo estos pequeños triunfos. Os confieso que al principio sentía mucha rabia en contra de Elisa, pero ahora no sé si agradecerle por haber hecho esto. Ese malévolo plan que urdió en nuestra contra, con la intención de separarnos, solo logró que nos uniéramos más, y ahora estamos planeando un futuro juntos. El día en que fue aceptado como miembro más de la compañía, fue al hospital donde estudió y me invitó a cenar, y después de darme la buena noticia, también me pidió que fuera su esposa. Sí, sé que somos demasiado jóvenes, pero ambos estamos seguros de lo que queremos en la vida. Hemos enfrentado muchas cosas y hemos comprobado que estando juntos, todo es mucho más fácil. Y así transcurren nuestros días, queridas amigas. Yo en el internado de la escuela para enfermeras y él en Broadway. Y cada día que pasa, nuestro amor va aumentando. ¡Oh, no! ¡Maldita huérfana! Mi trampa no ha servido de nada. Al contrario, no lo puedo creer. Elisa no terminó de leer la carta ante esas últimas líneas. En un arranque de ira y celos, rompió la carta en 1000 pedazos, vociferando maldiciones hacia Candy. Salió del salón hecha una furia y entró a su alcoba azotando la puerta. Horas más tarde, justo a la medianoche, Elisa salió a hurtadillas de su habitación. Caminaba deprisa para no arriesgar que alguien la viera, hasta que llegó a su destino. Con fuerza empujó la puerta pesada del establo y ahí ya la esperaba un chico de muy buen aspecto físico. «Ya has tardado esta noche, Elisa. Estaba por marcharme». «Calla. No tengo humor para hablar ahora. Estoy muy enfadada». «¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado?», preguntó el chico, comenzando a acariciar y besar su cuello, y la abrazaba de la cintura. «Pues que me he enterado que la vulgar huérfana de la que te platiqué se encuentra muy feliz en estos momentos. Pero solo espero que lo disfrute mientras pueda, porque te juro que encontraré la manera de hacer que vuelva al establo al que pertenece, aquella asquerosa huérfana». El chico la calló en esos momentos, besándola agresivamente y desabotonando su vestido. Elisa dócilmente se dejó desnudar. Ambos se dejaron caer al piso mientras las manos de él acariciaban cada rincón del cuerpo desnudo de Elisa. De repente, el chico se detuvo. «Tengo una sorpresa para ti, mi amor. Aguarda un segundo». Sin darle tiempo de decir nada, el chico salió del establo mientras Elisa lo esperaba aún entre la paja desnuda. Unos minutos después, escuchó pasos acercarse y vio luces de lámparas dirigiéndose a ella.
Eran la hermana Grey y las demás religiosas, siendo testigos de la indecente conducta de Elisa. El chico con el que se encontraba habitualmente en el establo, en realidad había sido también él un niño que se había criado en el hogar de Pony y conocía bastante bien a Candy, pues habían crecido juntos. Él había sido adoptado, igual que Annie y Candy, por una familia de rancio abolengo y había sido internado en el instituto a los pocos días después de que Candy abandonó el colegio, y Annie le había contado todo. En una forma de vengar a su hermana, como él la definía, había urdido aquel plan, esperando pacientemente el momento justo para dejarla en evidencia. La hermana Grey había sentenciado su castigo, sería expulsada definitivamente del colegio y los demás colegios serían notificados para que no la recibieran. Elisa, humillada, intentaba justificarse inútilmente y justamente mientras la arrastraban medio desnuda rumbo a la habitación de castigo, Alan se le acercó y le dijo con rencor, viéndola a los ojos: ¿Sabes de dónde provengo? Yo también soy un huérfano del hogar de Pony, y Candy es como mi hermana. Ahora se ha comprobado quién es en realidad la dama de establo. Los ojos de Elisa se desorbitaron al escuchar esa confesión. Se había entregado a un vulgar huérfano y había caído como una estúpida en su trampa. Pero desafortunadamente para ella, no habría nadie que abogara por ella, ni su propia familia. 3 años después, una multitud de periodistas en busca de la mejor nota y curiosos admiradores del flamante actor se agolpaban afuera de la iglesia de la Trinidad al centro de Manhattan, todos en busca de ver y retratar a la pareja de enamorados que se habían dado cita esa mañana para contraer nupcias. Dentro del recinto, familiares y amigos más cercanos acompañaban conmovidos al par de jóvenes en el altar recitando solemnemente sus votos matrimoniales. Emocionadas hasta las lágrimas, la señorita Pony, la hermana María y Eleanor Baker observaban tan enternecedora escena. Con un entusiasmado sí, ambos chicos habían aceptado compartir sus vidas futuras y amarse para siempre, y con un tierno beso habían sellado aquel sagrado pacto de amor eterno. Candy volteó a ver sonriente y alegre a un elegantísimo William Albert, agradeciendo una vez más, con los ojos, todo lo que había hecho por ella. Después, los recién casados empezaron a caminar juntos hacia afuera de la iglesia, donde los esperaban los animados fanáticos, esperanzados de verlos al menos por un momento. Cuando salieron, una avalancha de gritos emocionados inundaron sus oídos. Una multitud de personas se acercaron a ellos felicitándolos y deseándoles la mayor de las dichas, entre besos y abrazos. Y entre aquel mar de personas, una en especial se acercó a ellos. «Felicidades a ambos, hijos míos», fue lo único que dijo Richard Grantchester, estrechando la mano de su primogénito y dándole una palmada en el hombro. Acto seguido, se inclinó para besar la mano de Candy. Pero la pecosa no se conformó con aquella flemática felicitación. Le sonrió abiertamente a Richard y después, yendo contra todo protocolo, lo abrazó fuertemente ante la mirada complacida de su esposo. No se dejaban de escuchar las animadas voces, gritando «¡Vivan los novios!» y entre aquel entusiasmado coro, Terry abrazó emocionado a su pecosa esposa. «Mi Tarzán con pecas, ya eres mi esposa. Gracias por aceptar compartir tu vida conmigo. Mi amor, acepté desde el primer momento que decidí marcharme del colegio contigo. Dedicaré mi vida entera a hacerte inmensamente dichosa, porque gracias a ti descubrí lo que es la felicidad. Te amo, Candy», dijo conmovido, sin poder contener sus tímidas lágrimas. «Te amo, mi arrogante romántico». El fresco vientecillo primaveral acarició sus emocionados rostros. Ambos chicos se sonrieron, y con un tierno beso, la señora y el señor Grantchester empezaban así una nueva y excitante aventura como marido y mujer. Fin.